Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 13 de diciembre del 2015, nuestra lección lleva por título Anarquía política. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por su amor, su misericordia y por permitirnos iniciar una nueva semana de estudio a través de su santa palabra y el espíritu de profecía. Oh Dios, le suplicamos su compañía en este momento, que sean sus palabras las que escuchemos, que usted hable a nuestro corazón y si alguna persona que nos está escuchando en este momento, Señor, tiene alguna necesidad, alguna aflicción, Padre bendito, se los ponemos en sus preciosas manos para que usted, Padre Santo, responda cada petición de cada corazón que nos escucha en este momento. Gracias, Padre, por su infinito amor y misericordia. Suplicamos su compañía, su Santo Espíritu sea en nuestros corazones en este momento y bendiga en gran manera este ministerio. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bien, estamos iniciando una nueva semana, así que estamos en la lección número 12 titulada De vuelta a Egipto. El verso para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 42, verso 5. Dice, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Bien, el día de hoy vamos a analizar por qué nuestra lección se titula Anarquía política. Si nosotros retomamos la historia de cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, hemos de recordar que el rey de Babilonia le perdonó la vida y le dio privilegios a un residuo de los judíos, a un residuo de Judá, y estos fueron los pobres. Así que ellos recibieron viñas y tierras para labrar. Así lo estudiamos y nosotros nos hemos de acordar que hemos estado estudiando esto. Cuando el capitán Nabuzaradán libertó a Jeremías de las cadenas en las cuales los mismos líderes del pueblo de Dios lo habían puesto porque no quisieron aceptar la palabra que Jeremías tenía para ellos, porque provenía del Señor, y Satanás es astuto y trabaja en los corazones de las personas. Puede trabajar en el nuestro también si nosotros se lo permitimos y no escuchamos la voz del Señor. Y entonces ellos pensaron que Jeremías era un alborotador, alguien que estaba metiendo temor al pueblo y que lo estaba alarmando, era un alarmista, era un terrorista, como suelen decir, ¿verdad? Algunas personas, alguien que causa alboroto o pánico en las personas. Sin embargo, Jeremías era un hombre fiel delante del Señor y lo único que hacía era transmitir el mensaje que nuestro Padre Celestial le estaba dando. Sin embargo, el pueblo quería palabras dulces al oído y fueron tras profetas falsos, tras ídolos, tras dioses paganos, en lugar de volver al Señor y escuchar a su profeta. Todo esto trae consecuencias. Cuando son llevados en cautiverio, iban a pagar de alguna forma la desobediencia que habían tenido ante su Creador. El residuo que se queda es donde Jeremías decide estar. El residuo que se queda y que tiene por gobernante a un hombre llamado Gedalías, que este gobernante fue puesto por el mismo rey de Babilonia para este pueblo que queda, para este remanente que queda. Sin embargo, en esta historia del capítulo 40 del libro de Jeremías se menciona a dos personajes más. Estos dos personajes tienen todo que ver en esta historia. Estos dos personajes, uno de ellos es Ismael y otro de ellos es Joanán. Joanán era amigo de Gedalías. Cuando Gedalías tomó el cargo para gobernar a este remanente, él comienza a recibir a los esparcidos de Judá y les dice que ellos pueden plantar viñas, pueden cultivarlas, pueden labrar la tierra y pueden morar allí y pueden obedecer las normas y las ordenanzas del rey de Babilonia y van a vivir en paz, porque es una orden de Dios. Realmente, si nosotros recordamos, Dios les había dicho que ellos obedecieran y se sometieran a las normas de los babilonios, iban a tener paz. De hecho, cuando fueron a cautiverio, las personas que entraron cautivas
en Babilonia recibieron este mandato del Señor y les dijo, porque si ellos tienen paz, ustedes también van a tener paz. Así que tienen que orar por ellos, rogar por ellos, y yo les voy a dar paz a todos ustedes. Entonces el Señor quería someter a su pueblo a esta esclavitud para así pulir su corazón, para así hacer volver ese corazón de piedra un corazón de carne que aceptara a su Creador nuevamente, porque ellos habían olvidado su pacto, habían olvidado sus mandamientos de su Creador, y entonces estaban en este momento pasando crisis, pasando opresión, pasando humillación, pero era únicamente la consecuencia de sus malas acciones. El mismo capitán del ejército de Babilonia, Nabuzaradán, había reconocido que Jeremías era un profeta enviado del Señor y que el mensaje que él dio, el pueblo lo rechazó y es por eso que estaba pagando las consecuencias de su desobediencia. Esto es bastante curioso porque este hombre pues no era un hombre que tuviera el temor del Señor, sin embargo comprendió perfectamente que Jeremías era un hombre inocente y que lo único que hacía es llevar la palabra de Dios. Pero el pueblo en su necedad no quiso aceptar esto y es por eso que viven toda esta circunstancia. ¿Por qué se titula nuestra lección del día de hoy Anarquía política? Bueno, porque anarquía significa ausencia total de una estructura gubernamental en un estado. Y nosotros estábamos hablando de Ismael, de Johanán y de Gedalías. Gedalías es el nuevo gobernante, Ismael lo visita, Johanán es un amigo de Gedalías, y cuando Ismael habla con Gedalías y Gedalías le dice que si ellos se someten a las normas de los babilonios, ellos pueden plantar sus viñas, cosechar sus viñas, labrar la tierra y vivir en paz. Ismael lo toma como un traidor y entonces Ismael va y planea una conspiración en contra de Gedalías. Johanán, el amigo de Gedalías, se entera y regresa y le dice a Gedalías que ellos están tramando matarlo, pero que si él lo autoriza como gobernante, él puede ir en secreto y matar a Ismael para que el pueblo no sea nuevamente esparcido. Pero Gedalías era un hombre con un corazón confiado, así que no creyó en las palabras de Johanán y le dijo que no era cierto nada de lo que él estaba diciendo. Así que Johanán ya no insistió y se fue. Pocos meses después, Ismael vuelve a Gedalías y comen juntos como buenos amigos, pero resulta que Ismael ya tenía un plan el cual iba a llevar a cabo, y este plan era quitarle la vida a Gedalías porque lo veía como un traidor. El problema aquí es que no solo le quitó la vida a Gedalías, sino también a los caldeos, que eran parte de los babilonios que estaban con Gedalías. Entonces dice, si leemos el capítulo 40 y 41, dice que la cisterna que estaba allí fue llenado de cuerpos muertos en manos de Ismael y de sus hombres. Realmente este hombre tenía un corazón malvado. Y entonces es por eso que se habla de anarquía, porque es lo que se suscitó en el corazón de Ismael, pero Gedalías, como era un hombre confiado, murió en manos de Ismael y entonces ahora tenían graves problemas porque iban a venir los babilonios a solicitar cuentas de lo que había pasado en este lugar. Así que lo que hizo Johanán es tomar a los hombres de guerra, las mujeres, los niños, los eunucos y todos los hombres que habían quedado como el residuo judío y llevarlos a un lugar llamado Jeruquimán. Este lugar quedaba cerca de Belén. El propósito de este hombre Johanán es entrar a Egipto para protegerse de la mano de los babilonios. Pero nosotros ya conocemos la historia, que si ellos no iban a obedecer, someterse bajo la mano de los babilonios, bajo las normas y el convenio que se había hecho con Babilonia para preservarles la vida, entonces ellos iban a perecer y iban a pagar las consecuencias de sus acciones, porque Dios les había llamado a someterse a el imperio babilónico. Johanán, él mató a los hombres de Ismael. Ismael huyó. Después de esto, él se lleva al pueblo a Egipto. Sí, lo lleva para introducirlo a Egipto. Vamos a leer qué dice Profetas y Reyes en la página 339. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía
En resumen, librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta Jeremías decidió echar suerte con el débil residuo de los pobres del país, que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. La pobre gente, después de pasar por muchas pruebas, se dejó finalmente persuadir por sus caudillos a refugiarse en la tierra de Egipto. Jeremías alzó la voz en protesta contra ese traslado, rogó no entréis en Egipto, pero no se escuchó el consejo inspirado, y todo el resto de Judá, hombres y mujeres y niños, huyeron a Egipto. No obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tatmes. Vemos nuevamente aquí una declaración de la desobediencia. Este residuo era privilegiado. Este residuo había recibido la misericordia del Señor. Pero cuando estos hombres, Ismael y Johanán, toman decisiones no sabias, toman decisiones que no provienen de Dios, entonces vuelven nuevamente a caer en el error y van a pagar así las consecuencias de sus malas acciones. Nosotros, a través del estudio de nuestra palabra del Señor que nos ha dejado, del estudio del espíritu de profecía, sabemos lo que Dios rechaza y sabemos lo que a Dios le agrada. Joya de los Testimonios, el tomo 1, en las páginas 511 y 512, podemos leer estos párrafos que voy a compartir, solamente unas breves líneas porque no tenemos suficiente tiempo, en donde dice: la Biblia condena en los términos más enérgicos toda mentira, todo trato falso. Lo bueno y lo malo se manifiestan claramente, pero se me mostró que el pueblo de Dios se ha puesto sobre el terreno del enemigo, ha cedido a sus tentaciones, ha seguido sus designios hasta que sus debilidades han quedado terriblemente embotadas. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Si nosotros nos sorprendemos de lo que sucedió aquí, créanme que espiritualmente nosotros no estamos muy lejos de lo que se vivía en este tiempo. Siempre buscamos y queremos escuchar cosas agradables, mejores alternativas, algo que nos convenga, algo que nos traiga más beneficio. Cuando nosotros buscamos a Dios, encontramos que se nos prohíbe, que se nos reprime, que tenemos que someternos. Encontramos cosas que a nuestra mente humana nos parecen cosas innecesarias. Pero a veces Dios permite esas circunstancias, todas esas situaciones en nuestra vida, porque quiere moldear nuestro corazón, quiere moldearnos como vasijas de honra. Sin embargo, cuando nosotros no le ponemos al pecado el nombre que se merece, nosotros vamos a caer en esa red del enemigo y vamos a pagar las consecuencias. Dios condena todo pecado que sea engaño, fraude, todo esto lo condena, porque cuando nosotros trabajamos a través de este tipo de situaciones, solamente nos traeremos maldición en nuestra vida. Ismael se trajo maldición a su vida porque no escuchó la voz de este hombre Gedalías de llevar la paz con los babilonios. Así que cuando quedó solo, él tuvo que huir. Cuando nuestros primeros padres sufrieron las terribles consecuencias de su desobediencia a la orden expresada por nuestro Padre Celestial, ellos pudieron haber razonado: este es un pecado muy pequeño, así como nosotros luego hacemos, ¿verdad? Y probablemente pudieron haber dicho en sus mentes: nunca será tenido en cuenta, solo vamos a comer un fruto, no todos los frutos del árbol, ¿verdad? Pero Dios trató este asunto como un mal terrible. La desgracia de su transgresión se sentirá a través de todos los tiempos. En la época en que vivimos, los que profesan ser hijos de Dios cometen con frecuencia pecados de mayor magnitud. En las transacciones comerciales, los que profesan ser hijos de Dios dicen mentiras,
obran en consecuencia y atraen el desagrado de Dios sobre ellos y el oprobio sobre su causa. La menor desviación de la veracidad y la rectitud es una transgresión de la ley de Dios. Hermanos, esto nos debe de hacer reflexionar, porque aquí no solamente son situaciones con la iglesia, aquí son situaciones con nuestro trabajo, con nuestro diario vivir. Estos hombres son un claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Y nosotros, a través de la luz que se nos fue dada en las Sagradas Escrituras y de la luz a través del Espíritu de la profecía, debemos de comprender que para ser verdaderos hijos del Señor, nuestro corazón debe ser transformado para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hay otro párrafo que dice de la siguiente manera: cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, cada prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la victoria final. Si aceptamos a Cristo por guía, Él nos conducirá en forma segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino. Ni uno solo de los que temblando lo buscan ha de verse privado de andar en la luz pura y santa, aunque la senda es tan estrecha y tan santa que no puede tolerarse pecado en ella. Todos pueden alcanzarla y ninguna alma dudosa y vacilante necesita decir: Dios no se interesa en mí. Esto realmente debe de hacernos reflexionar. El Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, dice que cuando nosotros tenemos un acto de abnegación, una prueba bien soportada, un acto de obediencia, nosotros estas pequeñas victorias logradas sobre las tentaciones son un paso adelante hacia la gloria de la victoria final. Si nosotros logramos aceptar en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo como guía, Él nos va a conducir de la forma más segura hacia la patria celestial. El mayor de los pecadores que nosotros nos sintamos que somos los más pecadores de todo el mundo, no tenemos por qué perder el camino cuando depositamos nuestra confianza completa en nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de entender que esta vida que estamos llevando ahorita no tiene que ser vacilante. Nosotros tenemos que ser firmes en el Señor. Nosotros a través de estas historias podemos entender que el temor en el corazón del hombre viene por la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. El pecado que aflora en nosotros, lo que hacemos como testimonio, todo viene por la ausencia que tenemos en nuestro corazón de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros amáramos a nuestro Señor Jesucristo, obedeciéramos su santa palabra, nos guiáramos a través de su luz admirable, no perderíamos el camino y no pagaríamos consecuencias tan dolorosas como lo hizo el pueblo judío de antaño. Dios quiere que nuestra alma, nuestro ser, entienda su palabra de tal manera que nosotros podamos hacer su voluntad y soportar las pruebas, no porque seamos muy fuertes, sino porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestro Señor Jesucristo soportó la prueba más cruel que ninguna mente humana puede imaginar. Y Él soportó la aflicción más cruel que ninguna mente humana puede imaginar, y todo lo hizo por amor a nosotros. Es por eso que Él es el único que puede ayudarnos a levantar nuestras cabezas cuando estamos derrotados. Él promete en su palabra y dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y así podemos vencer al enemigo de nuestras vidas, porque en realidad no lo haremos nosotros, lo hará nuestro Señor Jesucristo. Lo hará Él porque Él ya lo venció. Lo venció en toda la extensión de la palabra. Pero nosotros somos de libre albedrío. Y nosotros, cuando Dios nos ha dado la facultad de elección, a nosotros nos toca decidir qué podemos cambiar
y qué podemos dejar que Dios cambie. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Hay cosas que Dios va a cambiar en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de dejarnos en las manos del Señor, porque por nosotros mismos no vamos a purificarnos. Por nosotros mismos no vamos a ser buenos delante de Dios. Pero sí podemos escoger el servir a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, y podemos entregarle nuestra voluntad a Él, y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros saldremos triunfantes para honra y gloria de su nombre. Si nosotros comenzamos a dejar nuestra voluntad en las manos del Señor, Él es fiel para cumplir sus promesas en nosotros. Y nosotros a través de esta historia podemos reflexionar y no cometer los mismos errores. Siempre escuchar la voz del Señor antes de escuchar lo que dicte nuestro corazón, ¿verdad? Bien, vamos a dejar hasta aquí esta reflexión. Primeramente Dios, si Él nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana para seguir continuando con este estudio y saber qué fue lo que pasó, por qué regresó a Egipto el pueblo del Señor cuando Dios dio una instrucción diferente. Les agradecemos por su atención. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla, a dejar allí algún mensaje, algún pedido especial de oración que tengan, alguna pregunta, y les deseamos un excelente día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.